Queridos alumnos, el día de hoy haremos un breve repaso sobre cómo se elabora una encuesta. Este no es un tema nuevo. En cuarto grado tú elaboraste una encuesta. Ahora, además de elaborarla, aprenderán a hacer un reporte sobre la encuesta. Vamos a empezar. ¿Cómo hacer una encuesta? Como ustedes bien me enviaron en su trabajo de ayer, una encuesta es un cuestionario que nos permite saber información sobre distintos temas. Existen encuestas que se llevan a cabo sobre productos que se venden para saber el nivel de satisfacción y cómo mejorar la elaboración de los mismos en las empresas. También existen encuestas en las que tú puedes saber las preferencias de las personas a tu alrededor, de tus amigos, maestros, familia. También existen encuestas que nos ayudan a saber cuánta gente vive en un país, en qué condiciones viven. A esta encuesta se le llama el censo y recientemente en el mes de marzo se llevó a cabo en todo nuestro país. Ahora vamos a ver los pasos para elaborar una encuesta. Como acabamos de ver, las encuestas se elaboran sobre un tema en específico. Así es que el primer paso para elaborar una encuesta es elegir un tema. ¿Qué es lo que quieres saber? Después, elegirás a quién aplicar esta encuesta. Las encuestas se aplican a diferentes tipos de persona y de acuerdo a ello las preguntas son variables. No es el mismo lenguaje que se utiliza para preguntarle a un niño que a un adulto, a un familiar cercano que a alguien desconocido, a un maestro que a una persona en la calle. Paso número 3. Elaborar la lista de preguntas abiertas y cerradas que conformarán la encuesta. Vamos a analizar, tal como lo hiciste en tu cuestionario de ayer, cuál es la diferencia entre las preguntas abiertas y cerradas y por qué es importante reconocerlas para elaborar correctamente una encuesta. Vamos a iniciar con las preguntas cerradas. Estas preguntas se les llama así porque se obtiene una respuesta específica de ellas. Algún ejemplo de pregunta cerrada que puedes encontrar en una encuesta es: ¿escuchas la radio? Opciones. Inciso A, sí. Inciso B, no. Esta pregunta se le llama cerrada porque solamente puedes contestar sí o no. No tienes la opción de explicar, sino solamente dar esta respuesta específica. Otro ejemplo es: ¿cómo te caigo? Opciones: bien, regular o mal. No hay ninguna otra opción ni te da la oportunidad de explicar lo que estás pensando. Otro ejemplo de pregunta cerrada es: tacha la música que más te gusta. Opciones: reggaetón, rock, salsa. Estos tres diferentes ejemplos son todos de pregunta cerrada, ya que en los tres solamente puedes elegir una de las respuestas que se encuentran disponibles. No tienes la oportunidad de explicar con mayor amplitud lo que piensas o sientes. Como la respuesta es específica, se le llama cerrada. Ahora estudiemos de qué se tratan las preguntas abiertas. En las preguntas abiertas se da una respuesta libre, por lo cual te van a permitir saber mayor información sobre la persona a la que estás encuestando. Un ejemplo de pregunta abierta es: ¿por qué te gusta el teatro? No hay opciones para responder. En este caso, tú podrás explicar tanto como desees la respuesta de por qué es que te agrada esta actividad. Otro ejemplo es: ¿qué te motiva a viajar? O ¿qué opinas del clima? Estas preguntas, que son abiertas, te dan la opción de explicarte y por lo tanto tu respuesta va a ser libre. ¿Qué tal? ¿Es fácil diferenciar una pregunta cerrada de una abierta? ¿Serán ambas importantes en una encuesta? Observemos con atención este ejemplo en el cual tanto la pregunta cerrada como la abierta desean saber lo que tú conoces y piensas sobre el tipo de música reggaetón.
Vamos a ver qué tipo de información puedes obtener con la pregunta cerrada y con la abierta. Recuerda que en la pregunta cerrada la respuesta es específica. Pregunta cerrada. ¿Te gusta el reggaetón? Aquí solo puedes contestar sí, más o menos o no. En cambio, en la pregunta abierta, cuya respuesta es libre, ¿qué opinas del reggaetón? Observa la diferencia entre estas dos preguntas, la pregunta cerrada y la pregunta abierta. Ambas tienen que ver con el mismo tema. La información que vas a obtener de cada una es diferente. ¿Qué pregunta te serviría más para una encuesta? En realidad, cualquiera de las dos te puede servir dependiendo de lo que quieras saber. Siempre que quieras saber una información más amplia, vas a realizar preguntas abiertas. Y cuando quieras tener una información más precisa, vas a buscar elaborar preguntas cerradas. ¿Eres experto ya en preguntas cerradas y abiertas? Estoy segura de que sí. Avancemos. Una vez que tienes el paso 3, que es la elaboración de las preguntas abiertas y cerradas sobre el tema que elegiste para aplicar tu encuesta, es momento de organizar estas preguntas en un formato. Este formato normalmente tendrá el nombre de la persona a la que le aplicarás la encuesta, la edad, sexo y las preguntas abiertas y cerradas que te ayudarán a tener la información que solicitas para tu encuesta. Un ejemplo de pregunta cerrada que se utilizaría en esta encuesta es: ¿cómo se llama el presidente? Solamente hay una opción. Por lo tanto, esta es una pregunta cerrada. Y como pregunta abierta, ¿qué opinas de su gobierno? Para empaparte más sobre cómo se elabora una encuesta, puedes observar en tu libro de texto, en la página 140 y 141, un ejemplo de una encuesta que tiene preguntas cerradas. También puedes buscar en internet o recordar la encuesta que hiciste en cuarto grado. ¿Tenía preguntas abiertas y cerradas? Ya eres experto en la realización de una encuesta. Ahora vayamos directo con la actividad. Te invito ahora a elaborar una encuesta que aplicarás a la mayor cantidad de miembros de la familia que puedas. Recuerda, estamos en cuarentena. Quédate en casa, no salgas. Recordemos rápidamente los pasos que nos llevarán a elaborar esta encuesta que se te calificará como producto de esta actividad. Paso número 1. Elige un tema en particular. Piensa en qué es lo que te gustaría saber y encuestar a los miembros de tu casa. Paso número 2. Elige a las personas que vas a encuestar. Paso número 3. Redacta en tu libreta de español 10 preguntas. Combina preguntas abiertas y cerradas. No solamente hagas de un tipo. Recuerda que estas preguntas deben tener que ver con el tema que elegiste. Envíame ahora tu actividad terminada, que serán estas 10 preguntas de la encuesta que vas a aplicar, para que pueda revisarlo y calificarte la actividad. Hasta pronto.